Buenos días, bienvenido a nuestro estudio de la segunda lección de Escuela Sabática para este nuevo año 2023, la lección número 2 que lleva como título Los pactos de Dios con nosotros. Una lección muy importante que nos va a introducir a la importancia de hacer nuestra parte de lo que nos corresponde como hijos de Dios al momento de recibir las bendiciones de Dios. Vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda acompañarnos en este estudio. Bendito Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos da de compartir un poquito con nuestros amigos del repaso de la lección, que es tan importante en nuestros días porque sabemos que tienes innumerables bendiciones para nosotros que deseas darnos, pero a veces no las recibimos porque la parte que nos toca hacer no la hacemos. Por favor, Señor, abre nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, los pactos de Dios. El tema de los pactos en la Biblia es un tema muy amplio y aunque Dios hizo pactos con Adán, Dios hizo pacto con Abraham, Dios hizo pacto con Noé y con diferentes personajes y algunos estudian los pactos así separadamente. Realmente no son muchos pactos, es un solo pacto que Dios hace sobre sí mismo. Sin embargo, cuando estudiamos los pactos debemos entender que hay pactos que Dios ha hecho con el ser humano que son incondicionales, que no dependen de lo que nosotros hagamos para que eso se cumpla. Uno de ellos es el hecho de que Jesús volverá. No depende de nosotros eso, es una promesa que Dios hizo, un pacto que Dios hizo y lo va a cumplir. O la lluvia. Dice el Evangelio que la lluvia cae sobre buenos y malos. No tienes que ser bueno para que caiga la lluvia. No tienes que ser malo para que caiga la lluvia. Es una bendición que Dios da al ser humano simplemente porque en su amor lo quiere dar. Es incondicional. Allí no afecta mis acciones, mi voluntad, mis decisiones. No afecta eso. Pero en la Biblia encontramos ciertas bendiciones, ciertas promesas de Dios que requieren la participación del ser humano. Y es justamente la lección de Escuela Sabática de esta semana que se va a enfocar en aquellos pactos que conllevan una decisión, una condición que el ser humano requiere para que se cumplan en su caminar cristiano. Vamos a Deuteronomio capítulo 28. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Si notan, allí en el versículo hay una condición. Y la condición era oír atentamente lo que el Señor les estaba diciendo, obedecer lo que Dios estaba diciendo en cuanto a sus mandamientos. ¿Y cuál sería el resultado? Si haces esto, si me escuchas, si me obedeces, entonces Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Así que aquí vemos un claro ejemplo en nuestro texto central de la lección, una condición. Si haces esto, te va a pasar esto. Yo voy a hacer esto por ti, porque tú estás haciendo esta parte del pacto que hemos realizado. En un pacto hay cláusulas, hay condiciones, y con Dios es igual, es similar. Solo que la parte que nos corresponde hacer nosotros, comparada a la que hace Él, es realmente una ganancia. Y cuando entendemos este punto, entonces podemos ir comprendiendo por qué es tan importante obedecer, por qué es tan importante ser responsable en nuestra participación, en nuestra poca participación, pero hacerla. Así que a lo largo de esta semana estudiamos la importancia de cumplir con lo que nos corresponde, del pacto
que Dios hace con nosotros para bendecirnos, que requiere que nosotros hagamos también un detalle, un aspecto importante. Y el primer ejemplo lo tenemos allí en Primera de Juan 5:13, hablando de la salvación. Y estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre de Dios. Dice allí que los que creen en el Hijo de Dios son los que tienen vida eterna. Así que para la salvación, que de paso es un regalo, la salvación es algo que no merecemos, la salvación es un don del cielo, tiene una condición. Y esa condición es creer, es aceptar, es reconocer. Así que si hay participación humana en la salvación, no de méritos. No es que la salvación yo la gano haciendo cosas, no. Sino que en la condición que que es requerida para ser salvo, hay una parte que hacer y es aceptar a Jesucristo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, porque hay algunos que no creen, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Los que creen no se van a perder, se van a salvar. Así que la salvación, aunque es un regalo abierto a la humanidad, está condicionado a creer. Este es un claro ejemplo de los pactos condicionales en la Biblia. Una condición que se requiere para alcanzar la salvación es creer. Yo puedo darte un regalo, puedo pagarlo, puedo ahorrar para comprarlo, puedo empaquetarlo, envolverlo, ponerle un lacito bien bonito y puedo entregártelo. Pero tú tienes dos opciones, recibirlo o rechazarlo. Esa es la razón por la cual muchos se van a perder, porque sencillamente no quieren el regalo, no quieren cumplir la condición. La condición es aceptar, es creer ese regalo de vida eterna. Yo lo recibo y es como que alguien te diera un cheque. Imagina que alguien llegue hoy a tocar tu puerta y te diga, tengo aquí $1.000.000 para ti, te lo obsequio, pero es un simple papel, es un cheque. Con ese cheque no puedes hacer nada. ¿Qué tienes que hacer tú? Tienes que endosar, tienes que viajar, tienes que ir al banco, tienes que hacer tu fila para poder cobrar, para poder cambiar ese papel. El papel, aunque tiene la firma del dueño del dinero que se te está ofreciendo, no puede obligarte a ir al banco. No puede obligarte a firmar por ti. Tú tienes que endosar, tú tienes que hacer la fila, tienes que tomar el taxi o el Uber hacia el banco. Tú tienes que esa mañana levantarte, vestirte. Hay algo que te corresponde. Y en la medida que como hijos de Dios entendamos la parte que nos corresponda, podremos ir recibiendo más bendiciones como esta de la salvación. Que todo aquel que crea en Él tendrá vida eterna, tendrá salvación. Dios quiere salvarte, pero no puede obligarnos a ser salvos. Así que esa parte que nos corresponde es clave al estudiar el tema de la administración, porque juntamente con la salvación vienen otras bendiciones también condicionadas a un esfuerzo humano, que de paso la parte que nos corresponde, querida iglesia, es pequeña comparada a la obra que Dios ya ha hecho. Lo que nos corresponde hacer es muy poco. Es como una madre embarazada. En esos 9 meses de gestación, ella tiene que tener un cuidado en su alimentación. Ella tiene que estar tomando ácido fólico, tiene que estar haciendo chequeos. Ella tiene la voluntad, la parte de ella es tener ese bebé los 9 meses. Pero el bebé también tiene una parte. ¿Sabes cuál es la parte del bebé? El bebé tiene que ponerse en posición. Ustedes saben que el embrión comienza con
a la cabeza hacia arriba, pero en el transcurso de los 9 meses el bebé tiene que, por el peso de la cabeza, voltearse y ponerse en posición de nacimiento. Hay de aquellas madres y de aquellos bebés que cuando llega el momento del alumbramiento todavía no se ha puesto en posición. Así que, aunque la mamá fue la que tuvo que pagar el chequeo, tuvo que ir a tomar medicina, tuvo que cuidar su alimentación, tuvo que tomar mucha agua y tuvo que tener esos cuidados, y el esfuerzo mayor lo hace la madre, el bebé también tiene una obra que hacer, y es colocarse en posición. Asimismo también es la salvación de Dios para con el hombre. Dios descendió, vino a este mundo, venció el pecado, soportó la tentación, se hizo pecado por nosotros, fue a la cruz del Calvario. Realmente el esfuerzo mayor de la bendición lo ha hecho Dios. Y a nosotros, ¿qué nos corresponde? Creer, aceptar, obedecer. Es comparado con lo que ha hecho Dios muy poco, pero nos toca hacer una parte. Y esa parte es tan importante entenderla en el caminar cristiano. Dios no puede creer por nosotros. Dios no puede obedecer por nosotros. Las bendiciones que a veces dejamos a un lado es porque sencillamente los aspectos que nos corresponde a nosotros hacer, pues no lo hacemos. Y es allí donde perdemos tantas bendiciones que Dios quiere darnos, que están condicionadas a un pequeño esfuerzo del ser humano. También la lección nos llevaba a otro tipo de pacto, aparte de la salvación que está condicionado a creer, a lo que se llama pacto, yo le llamo pacto de obediencia, con la expresión que está registrado en Deuteronomio. A mí me encantó realmente Deuteronomio capítulo 30, y vamos a leerlo en este momento. Deuteronomio capítulo 30, versículos del 11 al 14, porque aquí se revela justamente lo que estamos comentando de Dios. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Versículo 13. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Versículo 14. Pues muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que cumplas. Me encantó este versículo. Te voy a decir por qué me encantó este versículo. Porque lo que Dios pide de nosotros es realmente un pequeño esfuerzo. Dios no nos está pidiendo cosas sobrenaturales. Dios no nos está pidiendo cosas que estén fuera de nuestro alcance. Dios no nos está pidiendo alguna cosa que como humanos no podamos realizar. Cuando Dios nos está pidiendo algo, es pequeño, es algo que podemos alcanzar en la medida que Él conoce nuestra vida y conoce al ser humano, porque Él lo creó. Él sabe que hay cosas que el hombre y la mujer pueden hacer por Él en un compromiso de pacto que trae responsabilidades. Dios sabe que hay aspectos de nuestra vida que nosotros podemos cumplir y por eso los pide. Dios sería injusto si nos pidiera hacer cosas que no podemos hacer. Imagínate que Dios nos pidiera volar para ser salvos. Sería ilógico, no podemos volar, porque no estamos hechos para eso. Pero si Dios te pide caminar, si Dios te pide descansar, si Dios te pide devolver una porción de tu salario, es algo que se puede realizar, es algo que se puede lograr, porque lo que Dios pide es poco. Esa expresión de si obedeces, que está registrado este día de la lección, hablábamos sobre las bendiciones que conllevan el escuchar, y yo estuve anotando en Deuteronomio 28 todas esas bendiciones increíbles
que se presentan allí. Por ejemplo, en el versículo 2 dice, te exaltarás sobre las naciones. En el versículo 3 dice que serás bendito en la ciudad, bendito en el campo. El versículo 4 dice que el fruto de tu vientre, hablando de tus hijos, sería bendito. Las bestias, tu tierra sería bendita. Bendita tu canasta, dice el versículo 5. Bendito tu entrada y tu salida, versículo 6. Bendición sobre tus graneros, versículo 8. El versículo 9, te confirmará Jehová como un pueblo santo. El versículo 10 dice, te temerán. Versículo 11 dice, Jehová te hará sobreabundar en bienes. Versículo 12, te abrirá Jehová su buen tesoro. Queridos amigos, lo que Dios quiere para nosotros es increíble. El plan que Dios tiene para nuestra vida, la abundancia que Dios quiere darnos, es increíble. Pero está condicionada a la obediencia, está condicionada a aceptar nuestra responsabilidad de entrar en un pacto de fidelidad con Dios. Por eso somos administradores de Dios. Y al final estamos dando lo que es de Él. Estamos dando lo que le pertenece a Él. Es como cuando tú le das dinero a tus hijos y con ese dinero ellos te hacen una tarjeta, te compran algo y te lo devuelven para el Día del Padre. Así. Es dinero tuyo que ellos te están devolviendo. Dios nos da, te da salud, te da fuerza, te da inteligencia, te da talento. Si tú trabajas y cuando tú devuelves realmente no estás dándole algo a Dios que Él no sea dueño. Lo que le estás devolviendo es sencillamente en el pacto que has hecho, lo que Dios te ha puesto en tu mano a hacer y realizar y te ha bendecido grandemente. Luego la lección nos llevaba al pacto de soberanía, que tiene que ver con la honra. Vamos a abrir la Biblia en Proverbios capítulo 3 y el versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. La palabra clave allí es honra a Jehová. El libro de Proverbios es un libro muy interesante porque habla de los sabios y habla de los necios. Y cuando estudiamos el tema de la administración nos damos cuenta que los sabios son aquellos que colocan a Dios en primer lugar. Los sabios son los que honran a Dios poniéndolo en el lugar que Él le corresponde. Miren, en el tema de las finanzas es un tema muy delicado, muy profundo, un tema que a muchos no les gusta tratar porque se meten con mi bolsillo, dicen algunos. Y al meterse con mi bolsillo ya no somos tan amigos, ¿verdad? Pero hay lecciones que la Biblia nos da para las finanzas que nos deberían ayudar en todo aspecto de nuestras finanzas materiales. Por ejemplo, cuando hablamos de finanzas hablamos de presupuesto, hablamos de la planificación, de cómo gastar, cómo hacer para distinguir de lo que es una necesidad, de lo que solo es un capricho o de lo que es algo indispensable. Y la Biblia nos da tesoros, consejos maravillosos para nuestras finanzas. Y todos estos aspectos de las finanzas se pueden hacer como un corchete, una llave hacia la derecha que diga poner a Dios en primer lugar. Honrarlo, colocándolo en el primer lugar de nuestra vida. Es cuando le damos el primer lugar, la supremacía de Dios en todo. Podría resolver muchos problemas financieros que hoy tienes. Parece ilógico, ¿verdad? Porque tú dices, yo tengo $100 y no me alcanza. Ahora voy a la Biblia y aquí veo que Dios quiere que yo le devuelva el 10%. Entonces la lógica me dice que si con 100 no me alcanza, con 90 mucho menos. Pero es allí donde se debe ejercer nuestra responsabilidad del pacto. Y ese pacto es sencillamente la confianza de que Él cumplirá la promesa de Malaquías 3 que vamos a estudiar en un momento.
de que si yo le doy no faltará en mi casa. Entonces en la medida que nosotros entregamos esa confianza a Dios y le damos esa honra en la primacía, en los frutos, en todas las acciones, cuando colocamos a Dios en el primer lugar de nuestra vida, las cosas empiezan a cambiar de manera maravillosa. Luego la lección nos llevaba a el contrato o pacto del diezmo, que es una enseñanza bíblica. Seguramente se ha desvirtuado por el mal uso, por los malos comentarios y lo que existe hoy de ganancias deshonestas, porque en muchos lugares el evangelio se ha convertido en un negocio. Pero eso no quita la responsabilidad bíblica, porque es bíblico el principio del diezmo, de que el Señor espera de nosotros que devolvamos a Él la 10ª parte de todo lo que recibimos. Eso es bíblico. Y cuando no lo das, no tienes problemas con la iglesia. Algunos creen que no devolver el diezmo es tener problemas con la iglesia. No, realmente el problema del diezmo al no devolverlo es un problema con Dios. Yo preferiría tener problemas con la iglesia que problemas con Dios, porque Dios es el dueño de todo lo que recibimos. Mira lo que dice Malaquías, el capítulo 3, versículos del 7 al 11. Y desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no los guardáis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? Fíjense que lo que viene, que hablar del diezmo y de la ofrenda, está en el contexto de volvernos a Dios. Parece que el pueblo de Israel se había alejado y él quería que volvieran a entrar en un pacto de fidelidad con él. Y cuando va a explicar, porque ellos preguntan, ¿y en qué nos hemos alejado de ti? Entonces viene la respuesta y dice el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Parece que en esos tiempos no solo robaban los feligreses, robaban los que administraban, los sacerdotes estaban robando, los líderes estaban robando. Entonces era algo repetitivo, no solo robaba el pueblo, robaban los que debían administrar los fondos. Así que la corrupción era completa. Y el versículo 10 viene el consejo de Dios, que es un consejo de amor para ti, porque Dios no quiere quitarte cosas, Dios quiere darte bendición. Y dice el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si nos abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también de vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Pruébame, dice el Señor. Pruébame a ver si no abro las ventanas de los cielos de bendiciones para ti. Algunas personas creen que Dios te está quitando, pero realmente Dios te está dando una gran bendición. Pero debes hacer tu parte, que es llevar al alfolí. Tocar el dinero de Dios es un problema no para Dios ni para la iglesia. Es un problema para ti, para tu vida espiritual. Aun si eres un líder religioso, tocar el dinero que es de Dios es un pecado grande, porque estás privando las bendiciones de las ventanas abiertas de los cielos para ti. Así que esa bendición condicional de alimento en tu casa está proporcionada a la fidelidad de cumplir el requerimiento de Dios, que es la 10ª parte de nuestras entradas y la ofrenda que Dios espera también. Por último, en Mateo 6:33, ese versículo tan hermoso que deberíamos nosotros aprender de memoria, podemos leer en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Encontramos el principio de poner a Dios en primer lugar a lo largo de toda la Biblia. Y si
lees unos versículos anteriores al versículo 33 de Mateo, vas a ver que el Señor está hablando de la ropa, de nuestras necesidades, del alimento. Está hablando de lo que nos preocupa, de lo que nos llena de ansiedad. Este mundo está muriendo de ansiedad, de depresión, de soledad. Y esa ansiedad es provocada por las cosas que nos faltan. No es que me falta una lavadora, no es que me falta una refrigeradora, no es que me falta una mejor cama, me falta, no, con lo que gano no me alcanza para cubrir las necesidades de mis hijos, de estudio, ya viene el tiempo de escuela, así que necesito dinero para comprar los útiles y todo lo que nos falta y nos crea ansiedad. Pero Jesús aquí en Mateo nos da la clave para dejar la ansiedad a un lado, para dejar de pensar en el futuro que está en Dios y concentrarnos en lo que podemos hacer ahora. ¿Sabes qué puedes hacer ahora para vencer la preocupación? ¿Sabes qué puedes hacer ahora para vencer la ansiedad y la depresión? Poner a Dios en el primer lugar de tu día, en el primer lugar de tu amanecer, de tu trabajo, en el principio de tus relaciones, en el principio de tu negocio, en el principio de todo lo que haces. Y esa es la clave para que puedas vivir y recibir la bendición que dijo el Creador. Y todo lo demás, ahí todo lo demás están las cuentas por pagar, está la salud, están nuestros hijos y todo lo demás viene por añadidura. ¿Por qué no decides este año colocar a Dios en el primer lugar? ¿Por qué no decides este día hacer de Dios el primer lugar de tu vida? Hay una parte pequeña que te corresponde, pero tienes que hacerla. Tenemos que hacerla. Y yo quiero invitarte esta mañana para que podamos lograrlo en el nombre de Jesucristo. ¿Te gustaría acompañarme en esta decisión? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque lo has hecho todo por nosotros. Lo que nos corresponde realmente es pequeño, pero queremos hacerlo para tu honra y tu gloria. Pedimos tu bendición por esta lección, ayúdenos a vivirla, a honrarle con nuestros frutos, con nuestras primicias, a obedecer sus mandamientos, porque lo que nos pide es realmente pequeño comparado a las bendiciones abundantes que quieres darnos. Bendice tu palabra y los que van a escuchar este estudio, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos.